Ahí la palabra de Dios empieza a orar en nosotros. Ahí la palabra empieza a decir, no, tú sabes en quién has confiado. Porque nosotros, hermanos, nosotros tenemos que caminar en paz y en mansedumbre. Porque si no tenemos paz en nuestros corazones, hermanos, tenemos que tener paz y amor. Ay, hermanos, es duro, terrible. En estos tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, cuando en muchas iglesias, hermanos, se ve todo esto, muchas cosas, hermanos, que entre hermanos se odian, que la hermana odia a la hermana, que el hermano odia al hermano. Hermanos, si no estamos en tiempos de estar odiando los unos con otros, tenemos que estar afirmados a lo que Cristo dice en su Santa Biblia. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, esto es lo que va a dar testimonio de nosotros en aquel día cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor, hermano. Amén, amén. Y yo cada día le doy gloria a Dios, hermano, porque yo, hermanos, le agradezco tanto al Señor porque Él ha sido tan grande y misericordioso conmigo que hasta el día de hoy me ha empezado a enseñar a darme paciencia, a darme sabiduría. Porque a veces lo que menos tenemos nosotros es esa paciencia, hermano. Pero gloria a Dios porque Él siempre nos da esa paciencia y ese entendimiento, hermano. Y nosotros tenemos que esforzarlo porque no es nada fácil este camino. La prueba va a venir, hermano. Y yo sé que la prueba es dura cuando viene. Y yo sé que nosotros a veces, hermanos, lo que más hacemos es tirarnos de rodillas, orarle al Señor que nos dé esa paciencia. Y que el cristiano, ¿qué es lo que hace? No, que yo no tengo nada de ganas. Lo estuvimos hablando el miércoles. Que a veces, hermanos, muchos, no, que yo no tengo muchas ganas de ir a la iglesia, que me siento rendido. Hermano, si hemos confiado en el Señor, si nosotros nos postramos delante de la presencia del Señor y le decimos que reprenda todo espíritu de conciencia, gloria a Dios, los va a levantar con gloria, porque sabemos que nosotros hemos creído en un Dios grande, poderoso, hermano. gloria a Dios. Y es terrible, hermano. Por favor, hermano, acompáñame a Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, hermano. Santo es su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ay, qué lindo es, hermano. Nuestro Dios es grande y misericordioso, hermano. Aleluya. Grande es nuestro Padre. Hermanos, sabemos, sí, la prueba es dura, hermano. Pero si los agarramos de la mano del Señor, hermano, las tribulaciones, hermanos, sabemos que las tribulaciones son duras cuando vienen a dar a nosotros, porque sabemos que este camino es de prueba, de tribulaciones, y tenemos que vivir siempre confiados en el Señor. Y lo que menos el cristiano hace es vivir siempre confiado y en esperanza, que sabemos que en el Dios que hemos creído, Él es el que nos va a edificar, el que nos va a llevar hasta la vida eterna. Pero si lo mantenemos siempre en esa santidad que necesita, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero, hermano, parece que fue el miércoles, hermano. Yo iba rumbo a mi casa, pues pasé con unos tacos y me encontré a un señor. Terrible, hermano, cómo ellos se tratan de andar engañando ellos solos, hermano. Eso es engañarse uno solo, la mente uno solo, hermano. Hermano, un cristiano tiene que marcar la diferencia, hermano, entre el mundo, porque ahora, hermano, si usted se fija, muchos cristianos, hermano, no se identifica entre el mundano y el cristiano, hermano. Tenemos que marcar la diferencia, hermano. Amén, aleluya. Tenemos que marcar esa diferencia porque el Señor pronto viene, hermano. Amén.
Y eso es lo que muchos cristianos dicen, hermano. No, que Cristo nunca viene. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que Cristo viene, que Cristo viene? ¿Y cuándo vino? No lo desesperemos, hermanos. No lo desesperemos. Cristo viene pronto. Pero, hermano, ¿qué va a hacer de nosotros? Si los encuentra, hermanos, si nos encuentra viviendo en nuestra propia carne, hermanos, y no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer de nosotros en aquel día final? Los vamos a quedar y vamos a vivir ese tormento. Aleluya. Mire, hermano, yo me gusta ver muchas predicaciones, y en una de esas, hermano, yo vi una predicación de un pastor que dice no, que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. No, hermano, el infierno está creado para aquellos que no quieren vivir la palabra tal como está escrita, hermanos. Aleluya, aleluya. Porque son terribles, hermanos, que estamos viviendo. A veces, hermanos, vemos tantas cosas, hermanos, y a veces, hermanos, yo no sé si ustedes lo han podido ver, muchos cristianos a veces. ¿Sabe lo que dicen muchos cristianos a veces cuando usted le dice algo? Adentro de la iglesia, usted ha visto muchos cristianos humilde, pero en la iglesia. Véalo allá afuera. Dígale algo allá afuera. Yo soy cristiano, pero mi machete no es cristiano. De verdad, hermano. Imagínese, hermano. ¿Usted cree que eso va a ser cristiano, hermano? Eso no es cristiano, porque tenemos que vivir siempre en santidad. ¿Qué dice un versículo de la Biblia? Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cada día tenemos que santificarlos más y esforzarlos y caminar siempre en esa paciencia que el Señor los dice, porque si no caminamos así, va a ser pues difícil que en aquel día nuestro nombre vaya a ser llamado en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos honra y gloria al Padre porque Él es grande y misericordioso, hermano. Santo Dios. Qué grande es el Señor, hermano, qué grande. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre, por cierto. Ay, aleluya. Ay, hermano, qué duro es. Mira, hermano, vamos a Pedro. Primera de Pedro. Santo es el nombre del Señor. Capítulo 1, versículo 14, hermanos. Amén. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Aleluya. Oye, hermano, ¿por qué, hermano? Porque antes, si nosotros cometimos pecado en el pasado, fue porque tal vez vivíamos en una ignorancia. A lo mejor si cometimos un pecado, fue porque nosotros a lo mejor no habíamos escuchado esta palabra. Porque esta palabra, ¿cuál es la que los edifica, que los cambia? Porque, hermano, tenemos que vivir lo que escuchamos y lo que hablamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Alabado sea el nombre del Santo Señor. es tu Señor. Porque si no vivimos lo que tan bonito es cantarle al Señor. Amén, amén. Qué gozo más grande se siente cantarle al Señor, alabarle, pero también tenemos que alegrarnos, porque a veces, hermano, muchos cristianos lo que hacen es que cuando ya empieza a escuchar palabra de Dios, lo que empieza a hacer, empieza ya a enojarse. Porque, hermano, si los alegramos en las alabanzas, los alegramos en los coros, los alegramos en la adoración, tenemos que alegrarlos en la palabra del Señor, hermano, porque la palabra de Dios es la que los cambia cada día, hermano, y es la que edifica. Amén. Alabado sea tu nombre, Señor. Hermano, es duro a veces, hermano, ver muchos cristianos, hermano,
en vez de alegrarse, en vez de darle honra y gloria al Señor. A mí esa vieja que pone la parrilla, ¿cómo me cae de mal? Dice. Ay, hermano. Terrible, hermano. Y eso se ve en muchas iglesias. Ay. Ahí está, mire. Esa vieja, yo no sé por qué mi sangre no choca con esa vieja. Es porque no tiene el Espíritu Santo. Dice que tenemos que amarnos como hermanos en Cristo que somos, porque fuimos lavados con una misma sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nuestras rebeldías, hermanos. Gloria a Dios. Así tiene que ser, hermanos. Gloria a No Dios. tenemos que odiar los unos con nosotros, porque un solo Dios los ha llamado. Pero si nosotros estamos odiando a aquel hermano, aquel que le dice, no, que aquel sí me cae mal. No, hermanos, no tenemos que odiar los unos contra otros, porque dice que si nosotros odiamos, hermano, dígame, si usted no ama a su hermano, ¿cómo va a amar a Cristo que nunca lo ha visto, hermano? ¿Cómo va a amar a Cristo? Tenemos que amar a nuestro hermano porque Él lo creó tal y su semejante a nosotros, hermano. Aleluya. Pero a veces, hermano, es duro en la iglesia ver eso. Terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pues, es duro, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero honra y gloria a nuestro Padre, porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros lo estamos consagrando en santidad y tenemos que seguir en esa santidad, tenemos que seguir esa paz, esa paciencia para poder llegar en aquel día a los reinos de los cielos y gozar en la paz celestial, en aquel lugar que Cristo nos va a preparar para que nosotros gozáramos en aquel día final, hermanos. Bendito. Pero a veces, hermano, yo conozco mucho del Señor, hermano, porque yo desde pequeño me congregaba en la iglesia, pero por motivos a veces uno, hermano, deja de seguir al Señor, pero aquí estamos dándole la honra y la gloria a nuestro Padre, porque de eso se trata, hermano. Si caemos, tenemos que levantarnos, hermano. Pero no, hay unos que tropiezan. Hermano, usted se ha fijado, hay tropiezos que caen, pero hay tropiezos que no caen. Pero si usted tropieza, tiene que levantarse, pedirle perdón al Señor. Porque mire, hermano, porque si lo quedamos en el suelo y ya no los levantamos, hermano, ¿qué va a hacer de nosotros en aquel día final cuando Cristo venga? Aleluya. Va a ser terrible, hermano. Aleluya. Terrible. Sabemos que no queremos eso, hermano. No queremos eso porque es terrible, hermano. Es terrible. Yo sé, hermano, que siempre hay tentaciones que a nosotros los tocan. Pero, hermano, por eso tenemos que en nombre de Jesús. Aleluya. Porque miren, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo dice que es padre de la mentira. Y muchos cristianos eso es lo que se deja meter, hermano. Mentira de Satanás. No hay quien, hermano, en la calle le ofrezca algo a uno. Mira, bueno. Pero uno, hermano, porque uno tiene la sabiduría y el entendimiento del Señor. Amén. Y el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está con nosotros y la palabra que la vivimos dice, no, eso no te conviene. Amén. Pero, hermanos, a veces, ¿qué es lo que hacemos mucho de nosotros? Dejamos que Satanás entre en nosotros y entonces allí cuando caemos y ya no nos levantamos, sino que lo seguimos revolcando en ese lodo donde fuimos sacados. Aleluya. Hermanos, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, creo que hoy sí vamos a leer Biblia, hermano. No sé si está bien o está mal, pero vamos a leer Biblia. Acompáñeme a Gálatas, versículo 5, capítulo 5, versículo 22.
Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Honra y gloria a nuestro Padre Celestial, hermano. Él es grande y misericordioso, hermano. ¿O no lo creen que Él es grande y misericordioso? Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano. Tan lindo es escuchar palabra de Dios, hermano, y a veces nosotros la aborrecemos, tantas personas que a veces no les gusta escuchar esto, pero dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia y benignidad, bondad y fe, hermano. Pero ¿qué es lo que pierde muchos cristianos a veces, hermano? Es la fe. Es la fe la que pierde muchos cristianos. Dicen, no, pues yo ya me cansé. Hay veces que muchos cristianos dicen, no, ya me cansé de escuchar lo mismo en la iglesia, lo mismo escucho, ¿y cuándo voy a escuchar algo diferente? Hermanos, entonces, ¿por qué Dios lo ha sacado de allá? Hermanos, si en el mundo lo único que hay es destrucción, es lo que hay. Tantas cosas, hermanos, que se están viviendo en ese mundo allá afuera. Pero es terrible, hermano, es terrible. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia y benignidad, bondad y fe, hermano. Aleluya. Ay, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La paciencia, la paciencia. La paciencia es la enemiga de muchos cristianos. Ay, santo, santo. Hermanos, Santo es tu nombre, Jesús. tantas cosas, hermanos, que nosotros a veces de cristianos cometemos. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que el Señor a veces que nos dé fuerza, hermanos, porque, no sé, hermanos, muchos cristianos, hermanos, lo que a veces tienen es bondad con su hermano. Y es tan duro, hermanos, que imagínese Cristo cuánto sufrió por nosotros. Sufrió bofetadas, lo escupieron, tantas cosas, hermanos. Ay, el cristiano que aguanta ahora, medio lo toca, ya vas a ver, por algo me voy a salir de la iglesia. El cristiano debe bien tiempo. Aleluya. No, hermanos, no. Tenemos que vivir esa paz y esa paciencia. Pero imagínense cortar esos clavos en esas manos, hermanos, que nosotros no aguantamos esos cumillos pinchoncitos que los damos hoy. Imagínense Cristo cuánto sufrió, hermano. Pero solo para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación, hermano. Amén. Pero, Santo es Dios, aleluya. hermanos, hermano, se ven tantas cosas como aquí adentro en la iglesia, como en otras iglesias y todo. Hay que pedirle al Señor, hermano, que los aleje de todos esos malos espíritus. Nosotros tenemos que conservarlos siempre para Cristo. Porque Cristo los ha lavado, hermano. Cristo los ha lavado con su preciosa sangre. Y Él, hermanos, va a ser terrible en aquel día cuando Dios los llame y los diga: pero viste aquel que necesitaba, pero nunca le diste nada. Porque dice la palabra de Dios que al que da el pobre, a Dios presta. Hermano, y nosotros a veces vemos a alguien, hermano, y a veces no se lo cae nada.
Hermano, si Dios los bendice a nosotros, no es, hermano, para nosotros, para que nosotros, hermano, tomemos eso solo para nosotros. Si Dios los bendice, es para bendecir a aquel que lo necesita. Amén, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Somos a veces, yo sé que la palabra se escucha muy, muy dura, somos hipócritas a veces. Hipócritas somos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces, y sabemos que aquel necesita de nosotros. ¿Pero qué, hermano? ¿Qué hay en nosotros? El orgullo es el que nos mata, hermano, y de eso tenemos que librarnos cada día, del orgullo de caer en ese mal. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros nos hacemos orgullosos, hermano, ahí anda peleando la hermana en la iglesia con otra hermana. ¿Por qué? Porque somos orgullosas. Allá andan diciendo, no, que yo soy esto, que yo. No, hermana, si no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor, hermano. Y hermanos, sabemos que todos, hermanos, queremos ver en aquel día a ese Padre Celestial que va a descender desde los cielos y va a llamar a aquellos escogidos y vamos a ser levantados, hermano. Amén. Amén, amén. Ir a gozar a la nueva Jerusalén. Santo. Bendito sea el Y es nombre que del son Señor. calles de cristal. Gloria a Dios. No quiere verse paseando usted Aleluya. con el rey, mire. Amén, Ah, amén, amén. pero tenemos que vivir esa paz. Amén. Tenemos que vivir esa paciencia. Santo. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces un charquito de agua le tiró al pecho. Ajá, con que así es. Pero, hermano, igualmente, hermano, también hay muchos cristianos, hermano, que oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. ¿Por qué? Porque esos hermanos son los que a veces no les interesa. Pero Santo es Dios, aleluya. nosotros, hermanos, tenemos que seguir en este camino que llevamos, porque sabemos que un día vamos a tener esa recompensa. Amén. Santo es Dios. Es tan grande el Señor con nosotros y misericordioso, hermano, que aún con su gran misericordia, yo sé que cada uno de nosotros antes, hermanos, estábamos perdidos. Pero ¿sabe qué? El Señor con su gran bondad y su gran misericordia los agarró, los lavó y los ha purificado. Bendito Dios. ¿Ah? Tenemos que, hermano, tenemos que predicarle a todo aquel, hermano, que quiera escuchar palabra de Dios. Hermano, incluso yo, ese día que iba, hermanos, que iba de aquí del miércoles, yo pasé a comprar unos tacos y me encontré a un muchacho. Hermano, sinceramente da lástima. Aquel, a lo mejor él me contó que él había sido cristiano, pero mire, hermano, lo que hace Satanás, esa es la mentira que Satanás da cuando eso del vicio de tomar, y Satanás dice, no, mire, hermano, uno está débil espiritualmente, porque lo que menos el cristiano quiere hacer es orar. Lo que menos el cristiano lo que quiere hacer es ayunar. ¿Cómo queremos estar fuertes así, hermano? Santo es Dios, aleluya. ¿Ah? Santo es Dios. Uno dice, no, Señor, pero ¿por qué estoy en esto? Hermanos, doblemos rodillas, pidámosle al Señor Aleluya. que nos quite todo espíritu y todo malo pensamiento. Amén, amén. Sabe que a veces también es mucho, como le quisiera decir, es la hipocresía. La hipocresía a veces nos aleja, hermano. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, a veces estamos, hermano, en discursos adentro de la iglesia. Si usted se ha fijado, hermano, en la iglesia católica, son unidos, hermano. Son unidos. Y a veces en la iglesia cristiana donde menos está la unión.
¿Pero por qué, hermano? Obra y quiere separarlo de la gloria del Señor. Ay, Santo Dios. es duro, pero a veces, hermano, yo sé que muchos cristianos a veces sienten dura la palabra, hermano. Pero la palabra no es para golpear a ningún cristiano. No, que dice la gente, no, que esos cristianos, ¿cómo le pegan? Si no estamos locos para pegarle a nadie, hermano. Nosotros no estamos locos para pegarle a nadie, sino que nosotros hablamos tal como está escrito en la Biblia y sabemos que es por la palabra la que cambia. Nosotros no cambiamos, hermano. Es Cristo el que cambia al hombre y a la mujer. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Cambia, pero si usted sinceramente se mete a Dios en su corazón, en su mente, y camina de la mano tomada con Él. Amén. Santo Espíritu. Bendito Pero, Dios. dígame, hermano, si lo soltamos, dígame, si un niño se suelta de la mano de su papá, que va caminando, dígame, y se suelta en un lugar peligroso, dígame, ¿qué va a pasar con ese niño? Así es Dios con nosotros. Si lo soltamos de la mano de Él, hermano, nosotros vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque no estamos dentro del redil de Él, hermano. Amén. 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 Aleluya. Pero tenemos que siempre, pues, a la manera de seguir, hermanos, tomados de la mano de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a ir a otro versículo más, hermano. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredarán las promesas. Amén. ¿Ah? ¿Pero qué, hermano? Muchos cristianos. Qué sueño. Mañana va a orar. Y si Dios viene en esa noche y no quisimos orar, pues vamos a quedar, ¿verdad? Amén. Qué terrible. Amén. Amén. Pero pues eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Orar. La pereza, hermano, la pereza es la peor mentira que Satanás tiene. No, si usted, yo sé que si usted se acuesta en un sillón bien suavecito, se acuesta, ay, qué rico es. No, yo sé que se va a dormir, hermano, rápido. Y ahí es donde va a decir Satanás, bueno, este pues no está ni despierto ni en el espíritu y físicamente está dormido, pues vámonos. ¿Ah? Pero ¿por qué, hermano? Siempre tenemos que vivir con el espíritu siempre activo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, a veces cuando nosotros no estamos despiertos espiritualmente, hermano, viene Satanás, vámonos. Pues no estamos preparados, hermano. No estamos preparados. Tenemos que Bendito sea Dios. seguir en este camino, hermano. Amén. Esforcémonos, Amén. caminemos en santidad. hermano. Amén. Aleluya. Caminemos en santidad, con paz y paciencia. Esforcémonos porque un día queremos ir a gozar en la patria celestial. Amén. Aleluya. Con nuestro Dios allá, a darle honra y a seguir adorando y glorificando el nombre de nuestro Padre celestial. Alabado sea el nombre de Dios. Ya. Así es, hermano, pues, porque nosotros somos imitadores de Él, hermano. Amén. Porque dice mi hermano, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, pues siempre pues nosotros tratamos de seguir en esa paciencia, en ese amor, hermano. Amén. Aleluya. Sí es, hermano, pues yo creo que ya mi tiempo pues ya pues casi ya está finalizando, pues Alabado sea el nombre del Señor. así es, hermano, pues en el Bendito amor sea de el nombre Cristo del pues Señor. esforcémoslo. Amén. Bendito Y el Señor les bendiga y Bendito este sea el sigue nombre mi tiempo, hermano.